Ya tenemos en la línea a Arturo Magaña Duplancher. Mi querido Arturo, buenos días, gusto en saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buen día, un gusto saludarte, ¿qué tal? Arturo Magaña Duplancher, internacionalista, director de Globalítica, distinguido embajador plenipotenciario de Sonora de México para el mundo, y estamos aquí en Contexto analizando seriamente a ver si lo hacemos embajador en el Vaticano. No sabemos si le va a convenir. Hazme la buena. Estaría bien, ¿no? Estaría bien, imagínate estar ahí en una interlocución, como dicen los gringos, con Bob Prevost. A ver, Arturo, ¿lo traías en la quiniela? No, para ser perfectamente honesto, la verdad es que no. No, ¿verdad? Aunque algunos medios sí lo traían, ¿eh? Sí lo traían Y algunos medios. ¿Qué le veían? analistas, ¿Qué le veían esos medios? ¿Qué decían? Porque no se hablaba mucho de él. Se hablaba más de Tagle, se hablaba más de Parolín, se hablaba más de otros. Yo creo que lo que le vieron fue una cuestión que tiene que ver más con el órgano que presidía en la Santa Sede. El dicasterio de los obispos. El dicasterio de los obispos, que es, digamos, el espacio en donde se hace una preselección de las propuestas de obispos antes de la aprobación papal, ¿no? Él era un filtro, digamos, era una especie de filtro. Exactamente. Entonces, bueno, es muy probable, a pesar de que llegó a este puesto ya por ahí del 2023, pues que muchos cardenales o alguna proporción importante de los cardenales nombrados por Francisco en el colegio cardenalicio, pues le debieran un poco el puesto a la nominación que de ellos haya hecho Prevost. Sí, claro. Pero por otro lado, pues creo que también hay méritos personales y elementos que tienen que ver con la situación internacional que creo que son importantes. Y algunos de ellos lo mencionaban, ¿no? Uno de los misioneros agustinos que había sido nombrado por el Papa obispo después de mucho trabajo en comunidades marginadas en Perú. Él es americano, pero es un americano no muy convencional, en el sentido de que tiene la doble nacionalidad, peruano-estadounidense, habla quechua, que es una de las lenguas importantes de los Andes y concretamente de Perú. Y además, pues es hijo de un francés y una americana descendiente de dominicanos. Por lo tanto, pues hay una gran cantidad de orígenes, ¿no? Distintos a los del estadounidense promedio. Y luego una formación científica. Interesante eso, Interesante, ¿no? Sí. Tiene el grado en ciencias matemáticas, sí. Una licenciatura en matemáticas. Y luego, pues, posgrados teológicos, como debe ser en Estados Unidos, pero también en Roma. Claramente se trata de una persona que sí va a seguir buena parte de la doctrina y de las acciones que intentó y llevó a cabo Francisco. Es una solución de continuidad, pero además el hecho de nombrar a un papa estadounidense me parece que no puede desprenderse del contexto internacional actual. Exacto. Y antes que buscar complacer o apaciguar a Donald Trump con un nombramiento de esta naturaleza, parece que la apuesta de la Santa Sede es confrontar a Donald Trump. Oye, Arturo, ahora sí que, como decimos para acá en el norte, para que la cuña apriete, ¿no? Tiene que ser del mismo palo. Exactamente, y viene de allá. Totalmente. Sí. Es decir, ¿a qué papa podría escuchar Donald Trump? ¿Y a qué papa podría sentir, ante qué papa podría sentir Donald Trump cierto recato? Cierto recato. O más bien, ¿quién puede disputarle
una especie de liderazgo moral entre los americanos, o quién puede hacer llamar la atención de la opinión pública frente a un conflicto con Trump. Sí. Pues si hubieran elegido a un francés, si hubieran elegido a alguien de Ghana, si hubieran elegido a alguien de Italia, etcétera, pues no hubiera tenido el mismo efecto, ¿no? Entonces, luego Donald Trump reacciona, tuitea, el primer papa estadounidense, qué momento tan significativo va a ser el saludarlo. Bueno, pues quién sabe, porque Prevost ha mantenido una posición muy distinta a la de Donald Trump en muchas materias, y se ha confrontado directamente con él cuando estuvo en Chicago, por ejemplo, ¿no? Hay mucha, digamos, conflicto respecto del tema migrantes, en donde Prevost ha sido muy vocal en contra de las medidas de Trump, y también ideas progresistas que seguramente no van para nada en sintonía con Trump, el tema del cambio climático. Bueno, creo que nos perdimos, Arturo. Aquí estoy. Bueno, estoy conversando con Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica. Estamos platicando evidentemente sobre la elección de León XIV, de Bob Prevost, el nuevo papa de la iglesia, el papa de la iglesia. Pues, a ver, Arturo, dos cosas. Primero, ya nos decías un poco cómo reaccionó Trump. ¿Cómo puede influir una elección de un personaje como Robert Francis Prevost en las relaciones del Vaticano? Pienso en las relaciones geopolíticas del Vaticano, bueno, con Estados Unidos, con China, con Rusia, con las grandes potencias. ¿Y qué desafíos diplomáticos va a enfrentar el Papa para mantener la neutralidad de la Santa Sede en un mundo como el que estamos viendo, donde la polarización, los populismos cada vez hacen más y más acto de presencia? Yo creo, Jesús, que Prevost termina siendo una especie de solución al conflicto interno en la iglesia, ¿no? Y entonces, aparentemente es una figura apreciada, respetada, tanto por conservadores como por progresistas al interior de la iglesia. Y creo que para el caso específico de la proyección internacional de la Iglesia Católica, o más bien la diplomacia vaticana, pues esto es importante porque le va a dar una unidad quizá mayor que la que tenía con Francisco. Es decir, si lo pusiéramos en un espectro ideológico, es un hombre de centro. Sí, es un hombre moderado, muy a pesar de que elige el nombre que elige. Ahorita vamos a eso. El de León XIV, y eso quizá lo ponga en una, pues, mucho más a la izquierda de tantos otros. Pero decías bien, hay una cantidad de desafíos muy importantes que va a tener que sortear, y de entrada llega a reforzar la idea, lo hemos comentado ya, de que se acabó la centralidad de Europa para la Iglesia Católica como región prioritaria, ¿no? Y que la idea es expandirla geográficamente. Por eso queda otra vez en el hemisferio occidental, ¿no? El nombramiento del Papa, y por eso también, pues, le va a tocar hacer nombramientos importantes. Creo que tenemos que ver con mucho cuidado quién va a ser el nuevo secretario de Estado. Eso nos va a decir mucho sobre el perfil de esta nueva política exterior que tiene el Vaticano. Y creo también que va a darle prioridad al tema social. Es un papa mucho más ocupado de los temas de justicia social, de desigualdades, de marginalidades, de grupos vulnerables, antes que ser el gran papa diplomático, que pudieron haber sido otros. Acá no hay tanta experiencia diplomática, hay más una experiencia social, ¿no? Pero indudablemente va a tener el Vaticano que entrarle a los grandes temas, ¿no?
pues, había mucha preocupación del tema India-Pakistán, Sí. que se desactivó en las últimas horas, pero el mundo está enfrentando uno de los coyunturas más violentas y peligrosas en muchos años, por tantos temas que hemos compartido aquí con tu audiencia cada sábado, ¿no? Sí, ¿qué te dice el nombre de León XIV? León XIII, había sido el último León, pues, fue papa de 1878 a 1903. Cierre e inicio de siglos XIX y XX. Y él fue conocido, León XIII, por una encíclica que en algún momento fue calificada como revolucionaria en la Iglesia Católica, la Rerum Novarum, sobre justicia social, precisamente a propósito del tema que tocas. Y en esta encíclica, coincidentemente aparece pues en un momento de revolución industrial. Ya hay algunos vaticanólogos que están diciendo, bueno, León XIV viene a caer justamente en otra gran revolución industrial, la de las plataformas, la de las inteligencias artificiales y demás. ¿Qué te dice el nombre de León XIV? ¿Cómo lo imaginas como papa? Sí, es muy claro que estamos pensando en Rerum Novarum, sí, ¿no? Y esta pues denuncia de la muy difícil situación de la clase obrera y de la necesidad de que hubiera salarios justos, el derecho a organizar sindicatos, etcétera, ¿no? Las clases y la desigualdad, pues esos eran los temas. Obviamente, de cualquier forma, y volviendo un poco al tema anterior, pues León XIII fue un papa de gran habilidad diplomática, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, hizo toda una gestión con Bismarck para terminar con cierta tensión que había con el régimen imperial alemán, una tensión con una persecución contra los católicos que había en su momento, y también terminó la confrontación entre la Iglesia francesa y la Tercera República Francesa. Entonces, pues sí, él fue mediador en muchos conflictos también, tuvo que desempeñar ese papel. Estamos hablando del periodo inmediatamente previo a la Primera Guerra Mundial. Ahora lo que tenemos enfrente pues, es una situación semejante y también, como tú dices, de mucha necesidad de que la Iglesia retome su vocación social, pero fíjate, también su vocación obrera. Obviamente, si nos vamos hasta el primer Papa León, pues ya estaríamos, León el Magno, estaríamos en el siglo V, sí. Uno de los primeros 40 y tantos papas, ¿no?, de la Iglesia Católica, pero también fue uno de los más importantes porque fue el que es conocido por haber expulsado a Atila de la invasión que intentaba hacer de Roma. Y como uno de estos doctores de la Iglesia, pues también y contribuyó mucho, digamos, a desarrollar ciertas ideas sobre la autoridad papal y sobre todo sobre la autoridad moral de los papas frente a los políticos, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es casual la elección del nombre, tiene que ver con este tema de la vocación social. Sí. Y ahí sí, yo creo que va a ser mucho más radical que otros, incluso que el propio Francisco. Habría que revisar cada uno de los que fueron León antes, pero bueno, no es necesario. Nuestra digamos, referencia inmediata anterior es la de Rerum Novarum, y esa es la que creo que estaba viendo el propio Prevost. Oye, sí, estoy conversando con Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica. De la relación de Prevost con México no se habla gran cosa, Arturo, o al menos yo no he escuchado, no he visto, no he leído mucho de la relación con México, no. ¿Qué información tienes tú de eso? Pues mira, lo que sé, Jesús, es que realmente ha estado muchas veces en México. Ajá. Y estuvo poco antes incluso de este cónclave, estuvo en México. Ah, mira. Y desde que fue ordenado sacerdote y varios años de su misión en Perú, tuvo este cargo del prior general de los agustinos. Sí.
Y en esa calidad viajó varias veces a México, estuvo en Morelia, entiendo, también en Guanajuato, en Jalisco, en Ciudad de México. Hay una gran familiaridad de Prevost con América Latina en general. Okay. Pero a México vino muchas veces, y hay por ahí una foto del Papa pues con la Virgen de Guadalupe y oficiando una misa en Guanajuato. Me parece que hay una conexión relevante con México, más de lo que podría haber tenido cualquiera de los candidatos que parecían los frontrunners, ¿no? Qué interesante, pues pienso un poco en tienen una gran presencia en México, ¿no? Pienso un poco en lo que pudiera venir, pues, en materia de nombramiento de cardenales más adelante mexicanos, que no hay muchos, pues. Sí, claro, y además sus visitas a México son recientes, entonces... Sí, tiene una idea, pues, un buen pulso de la iglesia en México, pues. Yo creo que conoce muy bien lo que está pasando en el país, y que va a ser bastante empático con los temas sociales, pero bastante confrontacional con los temas de violencia, por ejemplo. Porque esa es la experiencia también en otros países en América Latina, y él la denunció. Se peleó horrible con Fujimori, por ejemplo. He visto algunos. ¿No? Y también con Boluarte, la actual presidenta de Perú, por la represión que hubo después de su toma de posesión. Por lo tanto, pues no se anticipa que, a pesar de ser de centro y parezca más bien moderado, se anticipa que la lleve bien con políticos, digamos, pues poco cercanos a esta línea de centro, ¿no? Sí. Los más radicales, pues no creo que se vaya a llevar bien. El caso de Trump es clave, pero muchos otros también, ¿no? Es decir, este papa no se va a llevar bien con o sea, prácticamente con ningún político, pero con la sociedad civil sí. Y eso es muy importante. Calladito no era, pues, o sea, sí apretaba las tuercas cuando tenía que hacerlo. Híjole, qué lástima que ya nos alcanzó la media hora, Arturo, y ni ideas más, hasta me volé el corte. Aquí me están regañando ya porque me volé el corte de los 15. Se me quedan muchos temas en el tintero, sobre todo lo relacionado con algunos asuntos controversiales que ya les abrió un poco la puerta a Francisco, el rol de la mujer en la iglesia, escándalos o abusos, de abusos, o la inclusión de la comunidad LGBTIQ+, acercamientos con otras religiones como el Islam, como el judaísmo. Yo creo que vamos a tener tiempo para ir desmenuzando un poco la visión pastoral, política, ideológica, diplomática de Bob Prevost en los próximos sábados. Sí, señor, muy importante. Y además las alusiones directas que se han hecho desde la Santa Sede a otros personajes políticos en Estados Unidos, por ejemplo, J.D. Vance. Sí. Hay mucho que comentar. Yo creo que va a ser un gran tema. Va a haber mucho tema. Arturo, te agradezco mucho, como cada sábado, que nos hagas el honor de ponerle la mirada con esa curiosidad que te caracteriza, la agenda internacional. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te podemos seguir? Muchas gracias, Jesús. Pues yo encantado de estar aquí contigo, como siempre. Es @Duplancher, @Globalítica, y aquí los sábados. Pues